Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a ir hablando de la música en el barroco, los géneros y la forma del estilo barroco, la emancipación de la música instrumental respecto de la vocal conduce a una clara separación entre géneros instrumentales y géneros vocales. La música instrumental alcanzó pronto su madurez con la creación de formas como la sonata, el concierto y la suite de gran trascendencia posterior. Los géneros vocales eran divididos ya en la época entre teatrales y religiosos. Entre los primeros se cuenta la gran creación del barroco musical, la ópera, mientras a los religiosos se adscriben formas nuevas como el oratorio y la cantata, junto a antiguas como el motete y la misa. La música vocal, la ópera. Las corrientes humanistas, en particular la camerata florentina, buscaban ya a finales del XVI una puesta al día del antiguo teatro griego, basándose, sin embargo, en formas musicales recientes, como el drama litúrgico, el drama pastoral, las comedias madrigalescas con figuras de la comedia del arte y los intermezzi teatrales. Los sucesivos experimentos en los que la música vocal se combinaba con danza y escenas teatrales habladas forjaron finalmente un espectáculo musicalmente continuado en que estas escenas habladas eran sustituidas por recitativos. Había nacido la ópera. Entre las primeras se cuentan la Dafne 1598 de Jacopo Peri, de cuya música solo se conservan algunos fragmentos y cuyo tema fue significativamente tomado de la Metamorfosis de Ovidio y Eurídice, también de Jacopo Peri. Está así conservada completa en su edición de 1600, pero fue Claudio Monteverdi con su Orfeo 1607 quien consolidó la forma. La evolución posterior y su fusión con otras formas músico-teatrales acabó convirtiendo a la ópera barroca en una representación teatral íntegramente musicada en la que se suceden números de cuatro tipos: recitativos, en los que los cantantes hacen avanzar los diálogos de la obra dramática en un canto silábico apenas acompañado por el bajo continuo. Aria, verdadero núcleo musical de la ópera. Son números solísticos, líricos y muy elaborados, a menudo virtuosos, al servicio del lucimiento del cantante y del puro deleite musical, aun a costa del discurso teatral aquí suspendido. Hacia el final del periodo se impuso la forma ABA llamada aria da capo, números instrumentales ejecutados por la orquesta desde el foso como la toccata inicial. Véase el comienzo de L'Orfeo de Monteverdi y sobre todo las danzas bailadas en escena. Coros, generalmente a cuatro voces, imitación de los coros del teatro griego. La ópera se impuso como el gran espectáculo de la época en toda Europa. Además de en toda Italia, se representaron regularmente en lugares como Viena, Londres, Hamburgo, Dresde, Hannover, Múnich y París. Con la notable excepción de Francia, el italiano siguió siendo el idioma de los libretos y la temática casi siempre mitológica. Era la llamada ópera seria, arena del triunfo de los compositores con pretensiones de éxito del barroco. Paralelamente aparecieron géneros músico-teatrales más populares en lengua vernácula con personajes contemporáneos, a menudo de clase baja, tramas a veces humorísticas y pasajes hablados en lugar de recitativos. Estos espectáculos se introducían bien a modo de intermedio entre los actos de la ópera seria o bien como obras independientes. Recibieron diversos nombres en cada país. Singspiel, Alemania,
balad, ópera Inglaterra, zarzuela España, ópera bufa e intermezzo Italia, ópera cómic Francia, etc. El oratorio, musicalmente casi idéntico a la ópera, aunque con más énfasis en los coros, solía tener una temática religiosa y no era escenificado, esto es, era ejecutado al modo de las actuales versiones de concierto. A diferencia de la ópera, casi siempre en italiano, los oratorios solían escribirse en lengua vernácula. El más famoso ejemplo es el Mesías de Händel, un caso particular de oratorio representado en las iglesias protestantes de la época era La Pasión, obra de larga duración que relataba en recitativo y el texto evangélico de la Pasión de Jesucristo con arias y corales insertados. La Pasión según San Mateo de Bach es su más ilustre ejemplo. La cantata, la asunción de la monodía, el recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia dio lugar a una nueva forma musical, la cantata, obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. La composición y ejecución de nuevas cantatas religiosas en lengua vernácula era parte de las obligaciones cotidianas de los músicos de los países luteranos. Caso de Bach en Leipzig. Allí compuso más de 200. Se escribieron también cantatas profanas, especie de mini-óperas de cámara habitualmente formadas por la secuencia recitativo-aria, Con frecuencia tienen un carácter vanguardista por estar dirigidas a una audiencia selecta y culta. Aunque Alessandro Scarlatti fue el más prolífico autor del género, son sin embargo más conocidas la cantata del café de Bach o las compuestas por Händel en italiano durante su estancia en Roma. Motete. El motete es una forma musical ya marginal en el barroco. La denominación se reserva para ciertas composiciones religiosas corales escritas a varias voces iguales, frecuentemente en un estilo obsoleto. En el siglo XVII mantuvo cierta vigencia en Alemania e Italia, y en el XVIII aún se usaba a veces la palabra para designar algunas cantatas de estilo concertante. Música instrumental. El barroco conoció la transformación de los instrumentos renacentistas hacia modelos dinámicamente más flexibles y vio aparecer la orquesta en el sentido moderno del término. Nacida durante el siglo XVI en ambientes populares, la familia del violines, viola, violonchelo alcanzó su grado máximo de perfección constructiva en el XVII, hasta el punto de que entonces quedaron fijados los modelos que, en lo fundamental, han sido reproducidos durante los 300 años siguientes gracias a la labor de familias de artesanos como los Stradivari y los Amati. Paralelamente a ella, sobrevivió a pleno rendimiento la fabricación de violas da gamba, extinguida sin embargo hacia el final del período. Los instrumentos de madera fueron radicalmente transformados por la familia Jotetet en la corte francesa de Versalles, apareciendo entonces el oboe, el fagot y la flauta travesera barroca. Por otra parte, se siguen utilizando instrumentos de otras épocas, como el sacabuche, la trompeta y la trompa, ambos sin pistones. La música instrumental, que en la época anterior dio al primer asomo en la música académica, tuvo un auge sin precedentes en los siglos XVII y XVIII. Por primera vez en la historia, la música vocal e instrumental estaban en plena igualdad. Hubo un gran florecimiento en formas musicales, técnicas, intérpretes y compositores que poseían ya un profundo conocimiento de las técnicas de los instrumentos al servicio de una fuerte expresión emocional.
son típicos testimonios como el de François Lagenet sobre el violinista Arcangelo Corelli, quien cuando tocaba en público perdía el dominio de sí mismo. Formas solísticas: preludios, tocatas, fantasías y fugas. Los preludios, fantasías o tocatas son piezas para un instrumento solista, generalmente de teclado, de carácter improvisatorio. Como tales, suelen ser rapsódicas, cargadas de ornamentación, de forma y compás poco definidos y de textura variable. Esas piezas improvisatorias solían ir seguidas de una fuga a 2, 3, 4 o 5 voces, forma derivada del antiguo ricercare. En ella una breve melodía llamada sujeto es presentada inicialmente en cada una de las voces y desarrollada después en contrapunto imitativo. Sonata: al igual que la palabra cantata, designa una composición para canto solista y bajo continuo. La palabra sonata designa en el barroco una composición para ser sonada, esto es, para uno o dos instrumentos, sonata a solo o sonata a trío respectivamente, más el habitual bajo continuo. La combinación más habitual incluía violín, flauta travesera u oboe para la o las voces superiores, más violonchelo y un instrumento de acordes, órgano, clave, arpa, laúd para el continuo. Su textura muestra la polarización de voces típica del barroco. Derivada de la canzona del barroco temprano, la sonata solía dividirse en 3 o 4 movimientos de carácter y tempo contrastantes. Típica es la secuencia largo, allegro, adagio, allegro. Las sonatas destinadas a la iglesia, sonate da chiesa, solían consistir en movimientos de forma libre que incluían algún fugado entre los rápidos. Las destinadas a las salas civiles, sonate da cámara, incluían movimientos de danza bipartito, al modo de la suite. Entre los más célebres autores de sonatas están Corelli, Vivaldi y Bach. A mediados del siglo XVIII, la palabra sonata designó también obras para tecla, tales como las más de 500 sonatas para clave de Domenico Scarlatti. El concierto grosso fue solo a finales del XVII cuando se consolidó el concepto de orquesta como conjunto en el que varios instrumentos de cuerda interpretan al unísono una misma línea melódica, de suerte que una música escrita a 3 o 4 voces, esto es, en partitura de 3 o 4 pentagramas, podía ser interpretada por un conjunto de hasta 15 o 20 músicos. Nació así la posibilidad de alternar pasajes para la masa orquestal completa, tutti, ripieno o concierto grosso, con otros para los solistas del conjunto, concertino, habitualmente formado por 2 violines y un violonchelo. A las obras así escritas se les llamó concerti grossi. Su primera aparición en la escuela de Bolonia, los concerti grossi fueron difundidos por toda Europa gracias a las publicaciones de Arcangelo Corelli, consistentes inicialmente en meras sonatas en trío en las que cada pasaje era repetido por el tutti tras ser tocado por el concertino. Las partes solísticas ganaron en sofisticación y dificultad técnica hasta diferenciarse temática y musicalmente de las partes orquestales. Nació así el concierto solista virtuoso en 3 movimientos, típicamente allegro, adagio, presto, fijado por Vivaldi y que traspasó épocas musicales al punto de estar aún vigente como forma musical. Importantes centros del género instrumental concertante fueron Módena, Bolonia y Venecia. La suite
Una suite es una sucesión de movimientos o piezas de danza que se interpretan seguidas, en francés suite. Su secuencia mínima clásica incluía allemande, danza alemana de compás cuaternario y tempo moderado, courant, movimiento que generalmente es un poco más rápido que el anterior, de compás ternario y frecuentes hemiolías. Sarabande, danza lenta de compás ternario que acentúa característicamente su segundo pulso de origen español. Giga, danza rápida en diversos compases de subdivisión ternaria de origen irlandés, a las que se podía añadir una obertura inicial más otras danzas tras la giga, elegidas libremente, como por ejemplo minueto de compás ternario parecido al del vals. La suite suele contener 2 minuets emparejados, rondó, pequeña pieza basada en la repetición de un tema A con instrucciones B, C, D, etc. De carácter aristocrático, vigoroso rítmicamente y muy sofisticado en lo melódico, la suite se derivó en los ballets de cour de la corte francesa de Versalles y acabó infiltrándose en toda la música instrumental francesa, alemana e incluso italiana, tanto para instrumentos solistas, clavicémbalo, laúd, tiorba, como para grupos de cámara o conjuntos orquestal. Su transformación en música camerística estilizó sus piezas a costa de su original carácter danzable. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle un buen like. Gracias por haber visto el video. Muchas gracias.